Buenos días, Warris. Aquí estamos. Se está cerrando de niebla, bastante humedad. Estamos a finales del mes de abril. Vamos a estirar un poco las piernas y a ver cómo nos va la mañana. A ver cómo está el terreno hoy. Que ayer llovió de lo lindo. Está resbaladizo seguramente. Vámonos para el monte. Ahí me voy a poner fino, Niebla, humedad, fresquito, perfecto. ¿Verdad, Adrián? A ver si hoy no te caes. Voy por la marrón. Voy a subir el primer repecho. Bueno, parece que se está retirando la niebla. O no, ya se verá. Vamos a ir por aquí. Manuel ya se tiraría por un medio. Ahí. Ya faría un mortal. O se tiraría en plan ángel. Y salió el sol a llegar arriba. Aunque haya algunas nubes. Pero bueno. Este calorcito está guay. Vamos por aquí. La idea es subir a Esperela por ahora para impedir por el embalse. Voy a ir por aquí para variar un poco como se iba antes. Lo peor, el río. Cruzar el Zarzo. It's the end of the world. La, 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 la. It's the end of the world. Bueno, creo que fui demasiado optimista. ¿Verdad, meu rey? No, coño. Voy a fojar, Aquí voy. Joder, me vamos al tractor, tío. No. Ya. Está fría, caray. Me cago en Dios. Pasamos. Ahí, hombre, ahí. Bueno, chicos. Tengo los pies de aquella manera. Molladillos. En fin, vamos allá. Bueno, hacía años que no subía por este lado, que es la ruta del agua. Están los frenos bonitos del río. Ahora aprovechamos y ya subimos allá adelante por la izquierda y Esperela. Esto fue pasar los madereros. Eso quedó como una autopista, macho. Buenos días. Hola, buenas. Ya viene por aquí a propósito, por Esperela. Mira cómo está esto. Madre mía. La última vez
Joder, está... Uf. Ah. Ojo, mira. Se volaba la piedra aquí. Está muy abandonado. Uf. El que bajaba antes por aquí. No dan nada. Unas pedas aquí. Ahí la humedad. Ya esto es un morreo, no vale la pena ir por aquí. El regatito que no falte, que no falte. Esta es la que da al canal, que realmente mola más ir por el canal, a mí por lo menos. Dispara. Que me como todo. Ahí estamos. Lo que tengo claro y comprobado, mejor pegado al canal, como vamos siempre, que ir por Esperela. Bueno, rocódromo. Vamos allá. A ver cómo está, Esto ya está bastante en algunos sitios. Se va bastante. ¡Alto! Opa. Vale, cuidado la madera, Quieto ahí. Oh. Las pías do Sarso. Mira que nos mola bajar por aquí, porque, bueno, venir por aquí, vaya. Sé que nos aprecia con la cámara, la subidita que hay, pero ya veis, eso porque está abandonado, pero había un rocódromo ahí, algo así de juego, unas mesas, y la verdad que mola mucho. Lo peor ahora, la subida que ahora veis. Voy para allá. Joder, por rocódromo. La virgen para subir. Oh, qué cagonia. Vengo de retorcerme como si fuera una miñoca, que a cortar haciendo hoy. Oh, menos mal que dijeron. Creo que oí un vídeo que Betanzos es todo llano. Joder. La Castilla gallega. No te jodes. Anclado ahí en un valle. En la desembocadura del Mandeo y del Mendo. Y el principio de la ría que da su nombre. Joder. Para salir hay que subir. A ver, non ti enfades, Aquí estamos en hoy. Aquellos caballos vienen a Cerejo. Yo voy a ir por aquí para salir ya en hoy.
no centro urbano, digamos, de Oix, en la Nacional 6, y subiré al gato. Hola las nudes, toma, toma, ven, toma, 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 ven, toma, toma. Ya es un clásico dos vídeos do suizo, as lanudas, verdad nenes? Buenos días. Está o chivo ali. Está abajo. Pues aquí estamos, no casco urbano de Oix. Ali queda o Mariñeira City, ali é o Rei da Hamburguesa e o McPollas. E non falamos do Corte British. Veña. Hola, caballos. Bueno, va al monte. E veña para arriba. A aguja xa traballa aquí, Bueno, pues este cachito a patas, y si no, no llego. Bueno, ahora xa cambio o conto aquí. No alto do jato. Pues aquí estamos, no alto do gato. Allá al fondo, que con esta cámara del chino no se aprecia, está la Coruña, la Torre de Hércules. Bueno, te tomas un tripi y tú lo imaginas. No os quise enseñar antes la Coru cuando estaba abajo en el río, porque había un eucalipto que tapaba a Torre de Hércules. Y nada más. Bueno, yo voy a seguir para adelante, que ahora voy hacia allá. Aquí arriba, detrás del pino aquel, hay un punto geodésico, que es una bajada que solemos hacer, pero yo voy a ir hasta otro. Quiere decir, voy a cruzar parte del gato y después vía Xora. Aí abaixo está a Costa da Sal, por onde había carreiras ilegales. Ainda as hai seguramente, pero bueno. É boa unha antena que hai allá al fondo, para despois baixar polo monte ali e ir vía Cortella. E aquí o jato, por onde solemos estar, os sábados e así. El otro día había un tronco debajo de la piedra, así que no me voy a jugar, lo quitar. De bajar se baja bien, claro. No me la quiero jugar. El final de la cuesta del basurero. Y nosotros aquí cogeré a la izquierda. Qué rico. Embarrada. Ahora sí estoy en lo alto, Sopla el viento del norte. Tienes que abrir una ventana. Y aparte que aquí lo que tenía yo miedo. Esto es un juego de mierda, tío. Buah, ¿por dónde te metiste, chaval? Está muy blando. Hasta el punto geodésico que queda allá. Detrás del árbol, como no. Siempre hay un eucalipto, un pino o algo que tapa. Y aquí llegamos al punto geodésico. Pues aquí estamos, al Ferrol, al fondo. E ali o veciño co trator.
Bueno, devo seguir, che sennò aqui sopra poi qua è molto frio e non queria. Mira las poses. Vamos allá. Bueno, vámonos de aquí, que fai un frío. Andiamo por otro lado, ¿no? Por la derecha. Oh, saltó uma merda que dá justo, A cara, o peito, a cámara, verdad? Vedes algo, nenos? Vou por a tundra soviética. En este preciso lugar, habrá unos, no sé, 4 años por lo menos, o más, Charles Chavino plantó un árbol, melocotón, no giñó, no fue un pino, fue melocotón, nos entendemos. Tengo un fillo, ahora solo falta que escriba un libro, no es así. Mira Manuel, para ti. Después o Suizo non vai polas posas. Ola. Joder. Xa me tardaba en ver un mastín, me cago en Dios. Bueno, a ver cómo está esto. Dai, resbala. Sbara! Oh! Ah. La gente que sigue el Rally de la Coruña se da cuenta perfectamente por dónde va. ¿Cómo se nota que foi o rally fai pouco, Asfaltaron todo. Tata aí, sal daí. Pasa. Nacional 6, Monte Salgueiro, y ahora a la derecha, IFAs. Bueno, la entrada sigue tan bonita como siempre, pero esta vez pasamos maderados por ella. A ver cómo está ahí delante, que siempre hay charcos. Bueno, pues ahora vamos a unas antenas. Ole, los pés están secando encharcados. Unas antenas que hay que al bajar llegas a Coirós, bueno, hoy digamos, y justo a Xora, para la gente que conozca por ahí. Bueno, vamos a ver cómo está la bajadita. Más preocupantes son los charcos que hay ahí abajo. Aquí trabajo agua. Hostia, pues no se hable más, poco con Dios la alternativa. Carajo, ahora se hicieron de la autopista. Nada que ver cuando vine por aquí la última vez. Ahora para arriba.
Aquí estamos no cortafuegos que va a dar a Xora. Vamos a ir para abaixo ahora. A ver cómo está esto. Bueno, ahí adelante ya veo unos charcos. Vamos a ir por el lado o por el medio. Se quedara clavado aquí Carlos una vez con la Giant que tuviera. Seguimos. Mira que se pilla velocidad bajando por ahí. Aparte de hoy, después salí la sementeira esta del polígono de Coirós, Coruña ao fondo. Manuel, se ve tu casa. Hola Manuel, saluda. Bueno, no sonó su tolín, esta mola más. Está la piedra mojada, como dicen los extren, este de Valencia, bueno, de Valencia, de Elche, ¿no? De Alicante. Wow. Voy a grabar esto, pero realmente no tiene nada, que es pisteo. Esto hace años, sin invierno, cuidado, te la jugabas. Había cada surco, cada rejo, cuidado. Aquí un día, ahí nas primeiras casas, estaba unha señora maior, pensaba que estaba sola, claro, isto tampouco é tan transitable, e habíamos, no momento que estaba mexando, subindo as brajas, a pobre levou un susto, e unha vergonza para ela, dijo nada. Aí está o chivo, os chivos, as lanudas de antes. Pues nada, ahora eso, vamos a estar en Oix. Pisaré, como quien dice, aquí unos 200 metros que hice a la ida
Y ahora vía Cortella. La 6. A la derecha. Vamos a cruzar la autovía. Bueno, vamos allá, cortafuego. Ya por aquí ya. Opa. La Cortella. A ver cómo está. La última vez que bajé por aquí, lloviendo a saco. Resbalaba no. Lo siguiente. Bueno. Se va igual, me acordé de cambiarlo. Me acordé de cambiar de marcha. Pues sigamos. Pensé que estaba peor de lo que está. Como que llovió. Pero dentro de lo que cabe. El terreno bastante bien. La piedra que había debajo. È poco charco, si suele formar más. Andamos a madera ahí. A ver si me ve. Bueno, una vez pasado el maderero, nosotros seguimos por cortafuegos en la línea de alta. Me va. Luego una pedra, me cago en Dios, debajo de el pie, del empeine. Pues eso. Entre que miraba para el pie, miraba para la mano, miraba para la cámara, miraba lo que tenía que mirar. Bueno, veo cómo está esto. Por la derecha me dijo Manuel el otro día, lo fue por la izquierda. Vamos abajo. Podría ser peor. Con las entrañas del Amazonas aquí. Bueno, aquí hay que darle un toquecito. Pues eso, tengo un... Hostia, pasivo. Tengo una pedra debajo del pie, dentro de la zapatilla. Me estoy retorciendo vivo. Vamos allá. Más río. Me quita la pedra que non do ya. Bueno. Vamos a lasciare a Cortella che sei calco andavo aquí limpando. A ver cómo está. Dice que se ha podido baixar. Como sucios quedaron. Era por aquí que me dice una cosa. Mandó unas fotos para ver. Al final. Sí, que por aquí.
Nada que ver. Otra vez. Esperancito. Quanto tempo, Oppa, carai papel. Anche beh. Ma tirando io, perché? Sì, però là. Epa, ¿y ahora qué? Hostia, coño, que pura aquí, joder, chaval. Al cortar todo. ¿Cómo cambia, tío? Mira que estaba limpio esto. Opa, amigo. De vuelta a la Nacional Sexta. Tendría que bajar por carretera por la hora que es. Voy a ir por detrás. Voy a ir por detrás. ¡Oh! ¡Cómo sopla! Vamos allá. Bueno, va a ser más corto el camino ahora. Aquí ya. Acortamos kilómetros al Strava en vez de sumarlo. Opa. Ahí vamos por el Marulo. Ahí el barrillo. Oh. Parando un barrillo, vaya, me salta la cara. En todo hoyo. El papá sin gafas. Ahora. Vámonos, corrillo. A ver, vamos a ver. No hubo poda. Joder, buenos días. How? Buenos días, caballero. Hay que hacer janas para comer. Hasta luego, genio. Bueno, ya aquí en Piñeiro, chegando xa a Roibeira, Roibeira Betanzos, e para acá. Aí estamos en Roibeira. Bueno, chicos, estamos no povo. Bueno, chicos, esto se acabó para hoy. Y nada, un saludo para Miguel el abuelo, Charles Chavino, Manuel Estrada, Unai, y a los suscriptores y a todo el mundo. ¿Vas a lavar la bici, suizo? ¿Tú qué opinas? ¿O te lavar son eu? ¿Verdad, nena? Petra. ¿Qué pasa?
54 kilómetros tú. Vale, venga. Guarda la bici para la ducha. Bueno, ya sabes, abuelo. Así te la vas a encontrar ¿cómo se llama? El próximo día. ¡Aur!